Así que como les iba explicando, estimados televidentes, vamos a continuar con la demostración de la técnica de injertación. Ya habiendo estudiado los pasos y los procedimientos, entonces vamos a hacer la demostración. La primera actividad que realizamos es la desinfección de las herramientas. ¿Cuál es la razón de desinfectar las herramientas? Es posible que durante la incisión, tanto de una planta hacia la otra, entonces podamos transmitir algún tipo de enfermedad que tenga este patrón con apariencia de sano, pero quizás está siendo atacado por una enfermedad, una bacteriosis o una virosis. Y entonces cuando incidimos el nuevo patrón, entonces vamos a estar transmitiendo la enfermedad de un patrón a otro. Por esta razón debemos hacer desinfección de herramientas cada vez que hayamos realizado incisión o corte en una planta. ¿Y qué utilizamos? Acá en este atomizador tenemos una solución de cloro al 1%. Entonces con esto vamos a esterilizar. Primero vamos a esterilizar la tijera de injertación, la misma que vimos al momento de los materiales que vamos a utilizar. Y entonces atomizamos suavemente, la dejamos reposar mientras sacamos el trozo de algodón con la cual vamos a secar la misma herramienta, en este caso esta tijera de podar. Ya preparada la tijera, la cerramos nuevamente y la dejamos lista para su utilización. Asimismo, hacemos la desinfección. ¿Por qué lo estamos haciendo antes? Porque estas herramientas han sido utilizadas en otras injertaciones y entonces al final no se hizo la desinfección. Entonces nosotros la estamos preparando ahora. Estas son las dos herramientas con las que vamos a cortar, son las que nos interesan hacer la desinfección. También vamos a utilizar otros materiales pero bueno, estos no van a estar en contacto directo con patrón y yema, entonces no vamos a hacer un tipo de desinfección. Ya una vez que ya hemos esterilizado las dos herramientas básicas para la injertación, es necesario realizar el afilado de la navaja de injertación. Esta navaja de injertación debe afilarse cada 10 o cada 15 plantas que vayamos injertando, porque si no lo hacemos entonces vamos a dañar las plantas cada vez que vayamos haciendo y a la vez también vamos a dañar las yemas. Entonces, como les mencionaba en los materiales, necesitamos tener un asentador a mano y entonces este asentador lo ubicamos en una posición favorable y comenzamos a afilar la navaja. La afilamos de esta manera, le damos varios deslizamientos sobre el asentador y posterior le hacemos en la otra cara de la hoja de la navaja. Revisamos un poco, probamos y podemos decir de que la navaja está lista para ser utilizada. Ya tenemos lista la navaja con la que vamos a hacer la incisión. Ahora nos toca preparar la yema. Ya una vez que cortamos la yema, que ya la tenemos en el área donde vamos a trabajar, donde vamos a proceder a hacer la injertación, entonces procedemos a preparar la yema. En este caso nosotros ya tenemos una yema ya predefinida, que es con la que vamos a realizar la demostración. Y entonces, utilizando la tijera de podar, cortamos las hojas, pero retirada de la base a unos 5 milímetros, calculando no dañar la yema que está en la axila de la hoja. Y así seguimos cortando, de tal manera que podamos tener listo el patrón, lista la yema para hacer la incisión en el patrón. Ya preparamos la yema,
Pero hay algo muy importante también que debemos saber de la longitud de la yema. ¿Cuál es el tamaño apropiado para una yema? El tamaño apropiado para hacer una injertación en chape lateral con yema terminal, entonces esta longitud tiene que ser de 5 a 8 centímetros. En este caso, ahí podemos ver los 8 centímetros. Marcamos ahí. Y utilizando la tijera nuevamente, hacemos el corte de la yema. Una vez que tenemos la yema cortada a longitud requerida, entonces procedemos a hacer el corte que la misma va a requerir para acoplarse al patrón. Entonces, por un extremo, buscando la posición apropiada, entonces, por un lado, hacemos un corte de bisel que le va a servir de acople en el patrón, y en el otro extremo hacemos un corte longitudinal tratando de encontrar el cambio de la yema. Ahí podemos ver la exposición. Entonces, ya teniendo lista la yema, comenzamos a la preparación del patrón. Decíamos de que el patrón debe estar sano, libre de plagas y enfermedades y con un grosor apropiado. Normalmente la planta tiene que estar en proporción su tamaño con su grosor. Acá tenemos una planta de que su altura es aproximadamente 60 centímetros. Es la altura apropiada para realizar el injerto y podemos comprobar su grosor con el grosor de un lápiz grafito. Es una práctica bastante común. La altura que nosotros requerimos para hacer la inserción de la yema es una altura de 30 centímetros, de la base de la planta hacia arriba. Entonces, apoyándonos de la cinta métrica, nosotros medimos los 30 centímetros que requerimos y marcamos dónde están los 30 centímetros. Es ahí exactamente donde vamos a realizar la injertación. Ya una vez que tenemos definida la altura, entonces comenzamos a preparar el patrón. ¿Cómo lo preparamos? Cortamos las hojas, las ramas laterales y las espinas que tiene a lo largo de su vástago, para que éstas nos faciliten la operación de la inserción. Entonces comenzamos a cortar hojas, también cortamos las ramas. Dejamos el espacio libre para que nos facilite la operación. Podemos observar de que una vez que hemos cortado las ramas y las hojas, quedaron espinas. Estas espinas nos van a dificultar poder trabajar. Entonces las cortamos desde la base, evitando dañar el patrón. Y vamos cortando. De tal forma que se nos quede con facilidad la operación. Si hemos perdido la seña de los 30 centímetros, entonces volvemos a medir.
y nos ubicamos nuevamente en 30 centímetros. Marcamos ahí y elegimos la posición adecuada para acoplar la yema. Entonces, si vemos que en esta posición hacia nosotros no está bien, entonces lo hacemos de esta manera. Lo giramos de tal forma de que nosotros podamos encontrar la posición donde se nos haga favorable realizar el injerto. En este caso, aquí para mí se me hizo fácil tener esta posición. Entonces, ahora vamos a hacer la incisión en el patrón utilizando una posición correcta. Aquí es aconsejable tomar una posición correcta con la mano izquierda, porque si lo hacemos de forma incorrecta, si ubicamos la mano en la parte de abajo, nos podemos herir, podemos provocar un accidente. Entonces es muy aconsejable utilizar esta forma. Esta es la forma como vamos a hacer la incisión. Tomamos el árbol de esta manera y la navaja, quitamos la corteza, una longitud de 1 centímetro aproximadamente. Posterior hacemos un corte para retirar la corteza y ahí tenemos lista la esfera donde vamos a insertar la yema. Ya la yema debidamente preparada, procedemos a insertarla. La insertamos de esa manera y ahí podemos decir de que ya está lista la técnica de inserción. Sin embargo, requerimos fijar esta yema al patrón para evitar de que el viento o daños mecánicos va a causar de que ella se desprenda. Entonces, utilizando cinta parafinada, hacemos un corte de 15 a 20 centímetros. Ahora vamos a utilizar una longitud de 15 centímetros. Marcamos los 15 centímetros por acá. Y con una tijera de cortar papel, entonces cortamos. Teniendo ya este trozo, entonces debe cortarse con un ancho de 1 centímetro aproximadamente. Marcamos. Y procedemos a hacer el corte de la cinta, del trozo de cinta que vamos a utilizar para la fijación del patrón. Entonces ya con la cinta preparada, vamos a proceder con la fijación de la yema en el patrón. Debemos de garantizar de que la yema y el patrón queden en un acoplamiento perfecto para facilitar la cicatrización y la fijación de la yema. Le damos varias vueltas, extendemos un poco y una vez que ya tenemos, hacemos una vuelta por acá. Y procedemos a fijarla utilizando cinta parafinada. Ahí tenemos un injerto ya finalizado, injerto en chape lateral con yema terminal. Pero hasta aquí no está terminado el proceso de injertación. Apenas hemos dejado la yema acá. Y debemos tomar en cuenta que esta yema a los 5 días tiene que mantenerse con el mismo verdor con el que la estamos injertando el día de hoy. Eso quiere decir de que la yema
está en proceso de fijación y que el patrón la está alimentando. A los 15 o 20 días, esta yema ya tiene que estar con rebrotes. Entonces, en ese momento se procede a hacer el corte de la cinta. El corte de esta misma cinta que pusimos acá, debemos cortarla porque si la dejamos allí puede causar estrangulamiento y se puede secar la misma yema. Vamos a ver esta planta ya injerta, que ya está fijada la yema. Entonces vamos a hacer la demostración del corte de esta cinta acá en esta yema que ya está prendida. Entonces, con sumo cuidado, tomamos en esta posición, en la parte superior siempre, la mano izquierda, y luego hacemos una incisión de tal manera que el plástico quede totalmente cortado. Les repito, esta acción se hace una vez que la yema está prendida y cuando él tiene aproximadamente 20 a 25 días de haberse realizado el injerto. Aquí tenemos ya una planta que ya está la yema prendida y que ahora la ubicamos en el vivero y solamente esperamos de que ella se desarrolle para ser llevada al terreno definitivo. Pero, ¿cómo sabemos cuando una planta injertada está lista para ir al terreno definitivo? Pues bueno, el criterio técnico es que esta planta, la yema injertada, ya tenga de 25 a 30 centímetros, que ya esté totalmente prendida. Acá tenemos una planta que ya está lista para ser enviada a terreno definitivo. Podemos ver que ya está cicatrizada, ya no hay diferencia entre el patrón y la yema, ya ella se puede considerar que es una sola planta. Y comprobamos cuánto fue su altura de la yema y tenemos una altura de 40 centímetros. Edad óptima para ser llevado al terreno definitivo. Una vez que ya está la planta en terreno definitivo y tal como les mencionaba en las ventajas de hacer injertos, entonces podemos observar de que en poco tiempo una planta injerta va a entrar en producción. Y acá tenemos una planta injertada que ya está en producción. Ella ya debería estar en terreno definitivo. En esta ocasión la trajimos para hacer la presentación a ustedes, estimados televidentes. Así que de esta manera te hemos mostrado la forma cómo realizar injertos en cítrico utilizando la técnica enchape lateral con yema terminal. Vamos a ir a una pausa y seguimos con más